No sé si se han reparado o han dado cuenta de que vemos algunos personajes, algunas personalidades, a políticos que surgen como de la nada. Algunos activistas que después los tenemos prácticamente hasta en la sopa. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay una maquinaria, hay una tecnología propagandística detrás para encaminar y encauzar todas esas carreras políticas, si lo podemos decir así? De todo eso vamos a hablar porque hay mucha miga. Empezamos. Por decir algún nombre, se me viene a la cabeza Barack Obama, Emmanuel Macron, Greta Thunberg, el propio Zelensky, ¿no? Yo creo que son nombres que se nos vienen a todos ahora mismo aquí a la cabeza porque a bote pronto los estamos viendo en cada medio de comunicación, en cada noticia, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde proceden? Jorge, ¿existe una maquinaria que nos está intentando colocar, dependiendo de en qué país o en qué proceso electoral, a algunos políticos que no sabemos su procedencia o que no tienen, digamos, una gran tradición? ¿Quién está detrás de todas estas marionetas? Porque yo creo que son marionetas al fin y al cabo. Sí, si vemos la historia, sí, está probado de que eso de hace más de un siglo ha sido una ingeniería del poder, sobre todo en las democracias electorales, en el cual se supone que los candidatos pueden cambiar, etcétera. Pero si entendemos que el poder en sí mismo, como el poder financiero, económico de las grandes élites corporativas, no cambia, permanece estable, entonces tenemos que darnos cuenta quiénes aquellos que van a asegurarse de que aquellos que se renuevan en los sistemas electoralistas continúen estando bajo su égida, bajo su poder. Ahora, primero, si vemos, por ejemplo, Operación Mockingbird de la CIA, si vemos incluso antes de la Guerra Fría, la propaganda de Edward Bernays, que luego inspiró al nazismo en Alemania de una forma abierta, eso fue siempre un proyecto deliberado. Se dijo claramente y eso está documentado. Ahora, en nuestro tiempo más contemporáneo, digamos los últimos 30, 40 años, es más difícil tener documentos que prueben eso, pero podemos leer patrones. Es decir, si vemos todos esos falsos outsiders, Ujú. Zelensky, Macron, Obama, Milei, y Noboa, etcétera, podemos seguir nombrando, todos tienen elementos muy en común que podemos detallar. Pero, por ejemplo, ninguno de ellos digo falso outsider, porque ninguno de ellos es realmente procede de la pobreza o de la cero influencia. Podemos mencionar a Obama, Zelensky, Macron. Todos fueron, antes de ser elegidos presidente, primero fueron millonarios, hicieron muchísimo dinero con el poder o estuvieron protegidos por fuertes redes de inteligencia, como el caso de Obama en Hawái, etc. Y todos ellos comenzaron con una gran impopularidad. Zelensky, Macron, eran el 60%, 70% no lo iba a votar. Y unos meses antes de las elecciones tenían lo opuesto, un 60, un 70% Jorge, a favor. Jorge, eso es lo que a mí me llama la atención. Como una persona, por ejemplo, por centrarnos en Emmanuel Macron, una persona que tenía un rechazo popular, sabemos de dónde venía, había trabajado en la banca con los Rothschild, y de repente, bueno, despunta, gana esas elecciones, se convierte en el líder de un país como Francia. Pero detrás de todo esto, por eso decía yo, hay una maquinaria, hay una ingeniería, como tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que esta persona, que ha estado protegida, digamos así, por la banda, por la banca, por los poderes fácticos, haya podido llegar a ser presidente de un país como Francia? Yo creo que no podemos entender esto si no entendemos que la mente humana no es creada por las agencias secretas, no es creada por el poder en sí mismo. El poder y las agencias usan las debilidades de la mente humana. Ya hablamos o escribimos sobre esto y publicamos del tema de la tendencia al azúcar, a la grasa y a las malas noticias que está dentro de nuestra ancestralidad. En el caso electoral, podemos ver claramente por ejemplo, en las historias de hadas. Es decir, tenemos aquella cenicienta que es el falso outsider, que está acosada por los malos de abajo. ¿Y cómo hace? Llega al poder a través de determinadas relaciones, cumple el sueño del pueblo,
de la pobre Cenicienta que se convierte en reina, en princesa, y repara el poder, porque el poder también tiene malos adentro. Entonces, con ese discurso de que vamos a ir contra la oligarquía, contra el poder, es totalmente lo contrario. Como bien decís, si vemos todos los millones que Macron hizo, 3, 4 millones de dólares antes de ser ministro de Economía de Hollande, que además era supuestamente un gobierno socialista. Es decir, es el falso outsider o la falsa izquierda que incluso la CIA promovió en América Latina, una falsa al final, izquierda para evitar algo diferente. Jorge, entonces te quería preguntar, a mí me suena todo esto como muy hollywoodiense, porque al final siempre hay unas campañas que se arman, se monta una especie de personaje, bueno, ha salido de la nada, ahora nos lleva a la liberación, es como nuestro héroe, etcétera, etcétera. Y me fijo, por ejemplo, en Zelensky, cero experiencia, un cero a la izquierda totalmente en política, de repente se transforma en el presidente de uno de los países más grandes de toda Europa y estamos en la tesitura que estamos. Con el conflicto de Ucrania, él primero hablaba de paz, después ahora estamos en la situación en la que estamos, pero nos lo venden los medios de comunicación todo como en una armonía, es como un guión de cine absolutamente, ¿no? Sí, si hubieran sido a principios del siglo XX, Zelensky hubiera sido uno de los tres chiflados, muy exitoso también. Pero veamos lo que pasó incluso en el 2000, bueno, desde la revolución Orange Revolution en Ucrania y más adelante. Hay varios reportes clarísimamente de especialistas en propaganda computacional que dijeron claramente, cada vez que queremos ver hacia dónde va la propaganda computacional, se refería a la publicitaria, política, aquella personalizada, masivamente personalizada. Decía, cada vez que queremos ver dónde va el mundo sobre eso, miramos al experimento de Ucrania. Eso fue clarísimo. Zelensky en el 2013 ya estaba recibiendo millones de dólares y por algo tiene casas en Miami, como bueno, ustedes saben, en Italia, en todos lados, en Israel, etc. Ya era millonario para comenzar. Y era el caso opuesto de todos los políticos anteriores, es decir, más serios, no eran para nada la figura del payaso, no estaban en la casa de todos los ucranianos todos los días o todas las semanas, era casi de la familia. Es decir, yo no creo que la CIA, y además el MI6, que es el Servicio Secreto Británico, sí, de Londres, ¿sí? Se reunió con Zelensky cuando era presidente, solamente los agentes de esa agencia secreta lo hacen. Entonces, no creo que lo hayan creado de cero, pero sí que vieron claramente el patrón que iba a funcionar para ese caso y ahí lo apoyaron, como lo ocurre habitualmente en muchos otros casos. Jorge, ¿existe una connivencia entre los medios de comunicación? Sabemos que los medios de comunicación, y hemos hablado en otros programas y también hemos hablado contigo en el Zoom, que están detrás de las grandes corporaciones, están los capitales. Pero esa connivencia de los medios de comunicación para decir, como decía yo al principio, que nos lo meten hasta en la sopa, una y otra vez, la figura del héroe, del anti-algo, el que lucha contra el mal, la esperanza de todo esto. Al final, todo se va orquestando y son los mismos medios de comunicación los que están ayudando, ¿no?, a que se cree esta especie de leyenda o de un personaje que ha sido impulsado, como nos has dicho, por los servicios secretos, por los grandes capitales, pero los medios también están apoyando ahí. Los medios y la industria cultural masiva, Importante, obviamente, no la muy importante. radical, exacto. Exacto. Bueno, tenemos el caso de la Edad Media. Los medios de comunicación eran, en esos casos, la narrativa eclesiástica o las iglesias. ¿Y a quién respondían? A los grandes donantes, que eran los nobles, donantes para construir catedrales, etc. En este caso es lo mismo. ¿Qué poder, sea dictatorial o de democracia electoralista, qué poder iba a renunciar o liberar los medios de sermoneo? Son fundamentales para crear, no solamente para dominar, sino crear opinión pública. Es obvio, pero además lo vemos simplemente con los nombres. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? El Washington Post es dueño directamente de esos, o simplemente son los principales anunciantes. Eso es una alianza de casta, de la casta alta, de los nuevos nobiliarios, que eran los antiguos liberales. Es por supuesto que ellos tienen que proteger eso y hasta el periodista que no recibe indicaciones sabe de que no va a criticar ni va a ir en contra de los intereses del gran capital financiero. Sin duda que hay una alianza y ahí es donde se crea la opinión, como en la Edad Media se creaba la opinión a favor de los nobles a través del sermoneo eclesiástico.
¿Cómo se elige? Yo no sé, Jorge, si hay un patrón concreto. ¿Cómo se elige a una persona para que cumpla la función que quiere el gran capital? Es decir, ¿cómo se elige a un Macron? ¿Cómo se elige a un Zelensky? ¿Cómo se elige a un Barack Obama para que cumpla los patrones que ese gran poder, ese gran capital o el gran poder político fáctico quiere que se haga? ¿Por qué se elige a esa determinada persona? ¿Cuáles son, digamos, las características que debe cumplir o el currículum, si tuviéramos que decirlo así? La CIA tenía pruebas de la verdad para elegir sus espías, etcétera, y muchas veces fallaba, pero obviamente que sí hay ciertos criterios. Si leemos patrones, en este caso de los presidentes, vamos a ver que todos aman bastante el dinero. Ninguno dice, estoy recibiendo demasiado dinero, Nadie lo voy a escupe, desprenderme de esto. nadie lo escupe, está claro. No, no, y una persona que ama el dinero es del club, es confiable. Y además, si recibe dinero, por ejemplo, Zelensky recibió dinero, no por venta de libros, pero ya era bastante poderoso por sus negocios de espectáculos, pero él recibió dinero aparte. Pero si además se recibe tanto dinero, ya está comprometido. Es como el caso de los escándalos sexuales. Está en las manos de aquellos que lo han apoyado. Ujú. Pero además son confiables porque son convencidos de que están haciendo lo correcto. Y no solamente por un tema personal, sino además Y ideológico. después lo que se hace es una especie de lavado de cara, ¿no? Hay una especie como de blanqueo, es decir, Zelensky ahora una biografía héroe contra, no sé, contra los tiranos, Barack Obama, primer presidente negro de todo Estados Unidos, Macron, vuelve el espíritu de Napoleón, etcétera, etcétera, todo por Europa. Es decir, se empiezan a crear una especie de leyendas, ¿no? Que vemos en libros, en películas. Esa es la ingeniería de la que tú me estabas hablando, ¿no? Es todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Es una ingeniería que no está creada, como te decía, a cero, sino que explota las debilidades del inconsciente más primitivo, más ancestral humano. En el caso de Zelensky está la Brigitte Bardot y la Brigitte Macron, pero dada vuelta, es decir, la fantasía de la maestra que se casa con el muchachito galán, que todos incluso en la televisión decían qué bonito es este muchacho, etc. Es una serie de elementos muy simples y la propaganda nunca va a ser algo complicado, tiene que ser algo simple y apuntar a dos elementos fundamentales, el miedo y la esperanza. Obama apuntaba a la esperanza fundamentalmente, como Trump apunta al miedo, y ahí están esas dos olas fundamentales. Pero el caso de Obama, por ejemplo, él se ha mentido a sí mismo en sus propias biografías. Hay muchos errores. O, por ejemplo, claro, yo entiendo, un hijo protege a su madre de muchas formas, hasta se miente a uno mismo, Ujú. y que murió, bueno, la madre probablemente se suicidó. Pero aparte de eso, la madre era parte de las redes de espías de la CIA y de la NED, de la USAID, etcétera, en Hawái, pero sobre todo en, en Asia, en Indonesia, cuando se casa con el segundo marido, Lolo. Y Obama dice, incluso se miente a sí mismo, dice, mi madre no sabía lo de Sukarto. Claro, si la CIA inventó de que los comunistas habían matado a 1 millón de personas y habían sido ellos a través de Sukarto que habían matado. En esa época sí la gente lo sabía la prensa, estaba publicado, y mucho más alguien que estaba en el establishment de las agencias secretas en el momento, como era la madre Anne Durham. Jorge, Es decir, y Obama en su biografía prefirió mentirse de esa forma y probablemente se siga mintiendo hoy en día. te quería preguntar, una vez que estos personajes han sido utilizados por el capital, pero es que se les pone en sitios de responsabilidad. Estamos hablando de primeros ministros, estamos hablando de gente que tiene cargos presidenciales, estamos hablando de gente muy, muy importante que se supone que debe velar por los designios y por los deseos de millones y millones de personas. Y estamos viendo que esta gente, al final, sin ningún tipo de experiencia, han sido colocados por grandes capitales, etcétera, etcétera. Son utilizados como si fueran, digamos, muñecos de paja, digámoslo así, son como espantapájaros una vez que ya has cumplido la misión, después vamos a buscar a otro, etcétera, etcétera, pero bueno, tenemos una retirada, ¿no?, muy cómoda con millones, etcétera, ¿no? Pero son utilizados.
Sí, pero además, repito, claro que son utilizados, pero además está basado en la psicología humana. La Cenicienta se convierte en reina y después dice, y vivieron felices para siempre. No, se convirtió en reina y en la otra déspota, y luego apareció otra Cenicienta y toda la historia se vuelve a repetir, como en la telenovela latinoamericana, como en los cuentos de hadas. En algunos casos, como en el Noriega, por ejemplo, agentes de la CIA fueron utilizados por el poder y llega un momento que se hacen independientes y los secuestran. O en el caso de Leónidas, Rafael Trujillo, lo asesinaron, la misma CIA lo asesinó, era el hombre de Washington. Es decir, cuando llega a cierto momento se deshacen de ellos. En estos casos que estamos hablando, no creo que sea tan dramático. Simplemente le van a buscar como a Obama observan que ha retirado muy pacíficamente sin romper el frasco como intentó hacerlo Lo, Carter. lo que me llama la atención, Jorge, es que muchas de todas estas personalidades, y se me viene a la mente ahora, no sé, von der Leyen, se me viene Kallas, se me viene muchísima gente, son gente que no ha sido votada. Es gente que ni tan siquiera es elegida absolutamente por los ciudadanos, y lo digo como europeo que soy de Madrid, ¿no? Y al final son como colocados a dedo y te los tienes que tragar, decía yo, como en la sopa, es que nos los tenemos que comer y esperar a las decisiones que ellos tomen, ¿no? Y es una gran responsabilidad, pero ahí es cuando se ve y se sabe que hay una marioneta detrás, que hay unos hilos, que hay gente que está moviendo. Sí, von der Leyen votada por la Comisión Europea que a su vez, de una forma indirecta, recibe ciertos votos del Parlamento Europeo, etcétera, muy indirectamente. Lo mismo pasa con la OEA acá, votado por representantes de países, etcétera. Pero claro, no es una votación como la votación de Estados Unidos, no es una votación directa. Pero además, si vemos la OTAN, qué casualidad, von der Leyen tiene una larga tradición, una larga historial familiar de nazis, y además del padre era pro-nazi. Y la misma NATO, ¿no? OTAN, también tuvo dos grandes ex-Hitler, ex-nazis, también como dirigentes principales de la OTAN. Ujú. Hay una larga tradición de poder y los nazis también siempre estuvieron en Europa y en Estados Unidos ligados siempre al gran capital, siempre. Y el discurso era que tenían derecho por razones raciales y ahora culturales de la Europa que está siendo Jorge, invadida, destrozada me ha, por las razas me inferiores. ha- me ha gustado eso que has dicho, porque al final este tipo de líderes y esta campaña o esta tecnología, esta ingeniería para montar personajes, también, digamos, va a lo sensible, es decir, va al miedo y va a la esperanza, va un poco a plasmar en otros los anhelos primitivos que tenemos, ¿no? Es como la red Twitter, que la gente suelta allí sus cosas como si fuera una especie, un basurero, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se llama X. Y se me viene a la cabeza el caso de Greta, de la famosa y célebre Greta, que estaba en Davos repartiendo, dando a diestro y siniestro a políticos, a economistas, etcétera, etcétera, y de repente desaparece o aparece hablando de Palestina o tal, etcétera, etcétera. Es decir, incluso se juega hasta con menores de edad, se juega con los niños, se va al sentimiento, se va a lo carnal, a lo pasional, para hacernos caer en esta trampa, ¿no? Para meternos en este teatrillo. Sí, el caso de Greta, yo no puedo decir que fue una creación de ninguna agencia. Yo coincido con algunas reivindicaciones ecologistas de ella, pero claro, también se ve de que cuando habla mal de Rusia, la sacan del costado. O cuando habla mal de Israel, también la sacan del costado y la promueven de otro lado. También se ve esa asimetría en la promoción. Pero cuando decíamos también incluye los aspectos primitivos, no es que también, es fundamental. No existe propaganda si no se reduce, no solamente que se ocupa de esos elementos básicos, de los miedos y los deseos, sino que además debe ser simple y bien reducido el mensaje. Esa es la propaganda política y geopolítica, pero fundamentalmente política en cada país, basada en elementos irracionales. Ya lo dijo el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays. La opinión pública es un producto, se crea, estamos hablando del principio del siglo XX, se crea
Ujú. Solamente hay que conocer cuáles son los deseos y los miedos, lo decía con otras palabras, yo lo estoy resumiendo en deseos y miedos, pero es evidente que tenía que ser algo muy simple, incluso la Primera Guerra Mundial se vendió así y todas las demás guerras y golpes de Estado se vendieron así, tocando la fibra sensible de lo más primitivo del ser humano, nada racional. Después aparecen racionalizaciones con la paz aquí, la inflación allá, eso son racionalizaciones. Nadie gana con ese tipo de discurso y las grandes empresas, las grandes agencias lo saben perfectamente, se han estudiado eso durante más de un siglo. En este panorama que tenemos ahora mismo en la actualidad, ¿a quién más ves tú en este abanico? ¿Trudeau ha podido ser también un personaje que se le haya creado? ¿Cuáles van a ser los del futuro? Has citado, por ejemplo, de América Latina, que sí que me ha gustado el caso de Noboa. Tenemos a Milei, no sé si el propio Boric, incluso en Chile. ¿Ante qué estamos? ¿Quién más nos va a venir? ¿Tienes alguien en mente? Bueno, es muy difícil, incluso acá en Estados Unidos tengo muchos en mente, pero es muy difícil saber si van a tener oportunidad. Primero, mientras exista la estructura de poder financiero, no van a tener ninguna oportunidad. ¿Cuál sería la posibilidad? Bueno, la única posibilidad de cambio que nos va a gustar a ninguno de nosotros es que este postcapitalismo termine de colapsar. Entonces, cuando la estructura de poder financiero, económico, que es la que dicta la narrativa, que es la que pone la gente en la política, que son servidores, no son los mandamás, mientras esa estructura no cambie, esa hiperconcentración de capitales de poder no cambie, no se puede esperar nadie realmente nuevo. Pueden esperar rostros nuevos, el hijo de fulanito, lo que sea, algún cantante. Incluso fíjense, por ejemplo, en el caso de Irlanda, ahora están apoyando a McGregor, Ujú. boxeador Luchador, sí, que sí, sí. también repite Un algo muy luchador de primitivo. artes marciales mixtas. Sí, 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 es así. Sí, estuvo en Washington, pero además los ingleses, los más conservadores, racistas, lo están promoviendo. Es decir, un luchador que tiene un 8% de preferencia de votos, que probablemente se va a duplicar o más a través de esa campaña de publicidad. Una cabeza vacía, totalmente racista, que toca las fibras íntimas y dijo, Irlanda está en guerra. ¿Por qué? Porque, claro, hace un año o algo así apuñalaron a una mujer y dos muchachos, y fue una inmigrante. Entonces, otra vez siempre la guerra contra el inmigrante, etc. Y el caso específico de Irlanda es el país rebelde de Europa. Es aquel que está en contra de los poderes en Medio Ujú. Oriente, que le ha plantado cara al genocidio de Israel, etc. Por lo tanto, va a ser un objetivo fundamental. ¿Y con quién? ¿Con un gran político, un gran intelectual o, no sé, un científico? Obviamente que Y no. Jorge, Siempre van a perder. ¿cómo se puede defender, digamos, la opinión pública o nos podemos defender? Bueno, tú y yo creo que estamos más o menos al tanto de todo este teatro, ¿no? Pero la gente que nos está viendo, ¿cómo poderse proteger de todo esto y saber que te están intentando colar una falsedad, te están intentando colar un personaje, una personalidad, si lo queremos decir así, a través de la política, a través del activismo, a través de X, llamémoslo como quieras? ¿Cómo podemos protegernos, ¿no? O en la persona que nos está viendo, no sé, en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en España, ¿cómo se puede proteger ante esto? Sí, el activismo, lo que hacemos nosotros, es decir, no sé si está bien o está mal, pero sí que intentamos hacer algo diferente al gran poder. Eso es una pequeña parte, es decir, incluso acá en Estados Unidos el gran demonio ahora es la universidad, lo ha dicho Vance, pero no llegamos masivamente los universitarios o lo que sea, o otros o grupos, los sindicatos, no llegamos masivamente. Pero claro, no podemos tampoco renunciar a decir lo que pensamos y no vamos a ceder el poquísimo terreno que tenemos. Entonces, cada vez que ustedes o alguien más nos invitan, generalmente si podemos, no vamos a decir que no. Es lo que podemos hacer, cada uno desde su lugar podemos hacer. Pero, repito, la gran estructura, hasta que no tiemble y colapse, va a seguir administrando el sermón geopolítico y el germón geopolítico administra la narrativa política de cada país con sus propias particularidades. Recordemos, la política es hija de la geopolítica y eso está dominado por las grandes clases de las hegemonías, los países hegemónicos como Estados Unidos. Bueno, Europa ya casi no, pero fundamentalmente Estados Unidos. Y China, que está haciendo su juego de esperar a ver que se maten todos para seguir progresando, en algún momento sacará la
cabeza y dirá, bueno, ahora me voy a defender militarmente y a través de la narrativa. Pero por el momento está dejando el juego. Pues, Entonces, resumo, lamentablemente estamos caminándonos a un colapso en Occidente que en 1 o 2 décadas va a tener un cambio radical y una traducción de poder y por lo tanto de narrativa. Pues Jorge, la verdad que ha sido toda una masterclass a la que he podido asistir. Muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo aquí en el Zoom. Hemos intentado desvelar un poco qué hay detrás de toda esta maquinaria, de esta ingeniería, porque realmente hay una tecnología y una ingeniería para intentar que tengamos unos líderes que no estén preparados, pero que estén al servicio de un capital, unos líderes que tengan unos designios claros, que es obedecer a ciertos intereses. Y hoy yo creo que quizá la gente que nos ha visto las hemos hecho abrir un poco más los ojos si cabe. Así que, como siempre, de verdad, te doy las gracias por haber estado conmigo, Jorge, de verdad. Gracias, Javier, y que todo sea para bien, aunque sea poquito. Muchísimas gracias. Hemos contribuido con este pequeño granito de arena, yo creo, y hemos hecho, yo creo, despertar alguna conciencia, quizá a través de la pantalla. Lo que está claro es que esa ingeniería sigue, es una maquinaria que no se detiene. Y está en nosotros tener esa voz crítica, el ser jueces, como siempre les digo, para saber quién es real, quién es no real, quién es un actor y a quién nos están intentando imponer. Así que hoy lo hemos dejado un poquito más claro. Nosotros nos marchamos. Les veo la semana que viene. Chao.